A continuación vamos a exponer estas cuatro corrientes filosóficas y la forma en que cada una de ellas se aproxima al conocimiento. La primera es el empirismo. El empirismo dice que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial. Esto quiere decir que proviene el conocimiento de nuestros 5 sentidos. En este caso hablamos de la vista, hablamos del olfato, el gusto, el tacto y el oído, ¿sí? Son 5 sentidos y cada uno de ellos nos permiten aproximarnos al conocimiento, nos permiten conocer, nos permiten aprender, y esa es básicamente el criterio de el fundamento de esta corriente filosófica, que es el empirismo, ¿sí? Por ejemplo, a un niño, cuando usted le dice, ¿sí?, que no toque tal objeto que está caliente y se va a quemar, el niño es curioso, obviamente está aprendiendo, está explorando, el niño va, toca y se quema. Es la manera en que él tiene de aprender, ¿sí? A través del tacto. Los niños aprenden haciendo, aprenden también a través del sentido del gusto. Es por eso que a veces los adultos no se comprende que los niños, cuando están pequeños, utilizan mucho el sentido del gusto, todo se lo llevan a la boca, y es porque es una edad en la que están explorando, en la que están aprendiendo el mundo, a conocerlo, están explorando, y la manera en que tienen para hacerlo es a través de la boca. Se llevan todos los objetos hasta su boca, ¿sí? La segunda corriente filosófica es el racionalismo. El racionalismo, en cambio, viene a decir que son la razón y la lógica la fuente de todo conocimiento, ¿sí? Ya no son los sentidos, sino la razón, el pensamiento abstracto, la lógica, ya es lo que el medio a través del cual nosotros aprendemos o conocemos y obtenemos así nuestras experiencias, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? Necesariamente no tenemos que estar mirando en nuestra mente que 2 más 2 es 4, sin embargo ya lo sabemos, ¿sí? Es una idea dentro de nuestra mente. Todos sabemos que 2 más 2 es 4 y no necesariamente tenemos que estar observando, porque además los números son intangibles y no se pueden observar, a menos, claro, que se materialicen objetos que yo puedo contar, pero en sí el número como tal, el número 2, yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Entonces, sin embargo, yo sé que 2 más 2 va a ser igual a 4. Entonces, el racionalismo afirma que primero son lo que yo pienso, las ideas, la razón, eso es primero, ¿sí? Y luego pues viene la experiencia, ¿ok? Entonces hay un debate entre estas dos, hay una diferencia. En el primero aprendes porque tienes los sentidos, estás tocando, estás viendo, escuchando, estás degustando, estás olfateando, y así es que tú aprendes el mundo y todas las cosas que tenemos en el mundo. Pero el racionalismo y varios de sus exponentes, entre ellos uno de los principales exponentes, decía: primero pienso y luego existo, ¿sí? Primero son las ideas, primero es la razón, el pensamiento, ¿sí? Y luego existimos, luego se materializa. Primero hay una idea en nuestra cabeza y luego la materializamos, ¿sí? Entonces el racionalismo hace mucho hincapié en la razón, en la lógica, hace mucho hincapié en las ideas, ¿sí?, que tenemos de cualquier tema a través de la mente, ¿ya? Luego vamos a revisar una tercera postura filosófica, que es el idealismo, y el idealismo dice que la realidad está compuesta por las ideas. El idealismo dice que la realidad depende de nuestras percepciones mentales, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la idea de Dios, ¿sí? Yo tengo fe, yo creo en Dios, pero no necesariamente es porque yo haya visto un ente que pueda yo decir que es Dios, ¿sí? Es una idea de Dios, ¿sí? Tengo una idea de Dios. Mi fe es eso, es una idea, es una creencia, es algo que yo creo a través de la mente, una experiencia especial, una conexión especial. Todas las personas que saben acerca del tema religioso, que han tenido alguna experiencia,
que de pronto no han podido explicar, pero es una conexión especial cuando oran o cuando de pronto no necesariamente asistiendo a una iglesia, sino una experiencia personal que uno tiene. Entonces usted dice, yo no he visto a Dios, no lo veo tangiblemente, ya, pero tengo la idea de que existe, tengo la idea, ¿sí? La idea en mi cabeza, yo tengo fe, las personas dicen tengo fe en el corazón, tengo una creencia, ¿ya? Y tengo la idea de que esto existe, pero no necesariamente existe. El racionalismo diría no existe. ¿Por qué? Porque la razón dice yo, mis ideas, mi mente, ¿verdad? Lo lógico, lo que yo puedo pensar, ¿sí? Con la mente. En cambio el idealismo lo que dice, bueno, tienen algunas similitudes por ahí, pero el idealismo dice, la mente es la que esencialmente crea la realidad. Primero la mente, ¿verdad? Crea la realidad. Entonces, dentro del idealismo, ¿sí? Podemos poner el siguiente ejemplo. Si existe un árbol que está en medio del bosque y ese árbol se cae por alguna razón X, ¿sí? Si nadie lo está escuchando, si no hay una persona cerca, ese árbol, ¿sí? Al momento de caer, ¿produce sonido o no produce sonido? ¿Sí? Usted podría decir sí o podría decir que no. La idea es que los objetos, y esto ya es parte de la siguiente corriente filosófica que es el realismo, los objetos existen independientemente de que tú los veas o no, independientemente de que tú estés escuchando o no estés escuchando que cae el objeto existe, ¿sí? Porque es parte de la materia, ¿sí? Vamos a nuestra cuarta corriente, que es el realismo. El realismo, en cambio, dice que la realidad existe independientemente de nuestra mente o independientemente de nuestra percepción. El realismo es eso, o sea, los objetos existen, están ahí, ¿ya? Ahora, pongamos los siguientes ejemplos, ¿sí? La idea del amor. Hablemos del tema del idealismo, ¿ok? El amor es una idea. ¿Por qué? Porque cuando uno se enamora tiene un conjunto de características acerca del ser amado y es la idea del amor, ¿sí? A veces usted en alguna ocasión se ha enamorado, sabe que está enamorada y que usted tiene una lista, ¿sí? De cosas que usted cree que son correctas o que cree que son deseables cuando usted está enamorado. Pero cuando usted ya se casa, cuando usted ya convive, se da cuenta, ¿sí? De que muchas de las ideas preconcebidas que usted tenía acerca del amor romántico resulta que no eran tal, no eran como usted las pensaba. Entonces de pronto el ser que tiene usted al lado se vuelve una persona más real, ¿sí? Usted lo ve de una manera distinta. Ya no es como ese ideal que tenía en la cabeza, como la idea del amor romántico, ¿no? Sino que ya es algo más palpable a partir de la experiencia, a partir de la vivencia, ¿sí? Ya se convierte en algo un poco distinto. A veces decimos, las personas cambiamos, y claro, porque la dialéctica y el cambio son parte de nuestra vida y la adaptación es parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí tenemos la idea del amor romántico y ya en el sentido estricto de la realidad, lo que a veces ya se entiende como realidad, que ya no es la idea que teníamos del amor, ya es la realidad acerca de la vivencia del amor, ¿sí? Ese es un ejemplo. Estos han sido un breve recorrido, un recorrido súper breve por las cuatro corrientes filosóficas acerca del conocimiento, ¿sí? A manera de resumen, decimos que el empirismo se basa en la experiencia sensorial o que obtenemos a partir de los sentidos. El racionalismo se basa en la razón y la lógica, ¿sí? Sin depender necesariamente de los sentidos. Como tercero tenemos el idealismo, que dice que la realidad depende de la mente, de la creación de la mente. Y en cuarto lugar, el realismo, que dice que no, que la realidad existe independientemente de la mente. La realidad está ahí, aunque yo la perciba o no la perciba, la imagine o no la imagine, la realidad existe per se. Esta mesa existe, estos libros existen, esta blusa existe, la materia, el techo, las hojas, el computador, la materia por sí o per se existe, ¿sí? Independientemente de cómo la mente lo pueda o no lo pueda percibir. Sí, porque las ideas que tenemos en nuestra mente son ideas preconcebidas, son ideas perfectas, el mundo de las ideas perfectas, ¿sí? En donde, bueno, tenemos una idea
¿sí? Cuando hemos aprendido a través de la experiencia sobre un tema, tenemos una idea de cómo es un objeto, o el sabor de una fruta, la tenemos ya en nuestra mente, configurado dentro de nuestras ideas, porque ha sido parte de la experiencia. Entonces, este es un breve resumen, ¿ya? Un breve resumen de estas 4 posturas filosóficas sobre las formas en que nos aproximamos al conocimiento. Este ha sido el contenido de la semana número 4 de las variables noceológicas, de los factores que influyen en la forma en que nosotros nos aproximamos al conocimiento, y también las 4 corrientes filosóficas en un brevísimo resumen de qué significa cada una y unos pequeños ejemplos concretos para que lo tengamos un poco más claro. Gracias por ver este contenido y hasta una próxima oportunidad.